Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 15 de agosto del año 2018. Estamos con Karina Novarese. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Oynir Sartú. Buen día. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano. Y Eduardo de León. Buenos días, Emiliano, y amigas y amigos. ¿Andan todos bien? Todo bien. Bueno, hablemos de temas políticos hoy, básicamente. Y alguno más que vendrá después en el capítulo Telegramas. El economista Ernesto Talvi lanzó anoche su precandidatura para las internas del Partido Colorado. En su discurso fue muy crítico con el Frente Amplio y prometió construir 136 liceos públicos modelo en barrios vulnerables. Talvi presentó ayer el sector Ciudadanos. Lo hizo en un acto en el Club La Reborges, donde puso un énfasis fuerte en la educación, herramienta clave para revertir lo que a su juicio es una sociedad más violenta y fragmentada. En su alocución, el economista prometió trabajar para que la enseñanza pública no tenga nada que envidiarle a la privada, y en ese sentido prometió instalar 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables con una propuesta académica de excelencia, de contención, de familia y de comunidad que retenga a los estudiantes. Desde esos liceos vamos a revertir la exclusión social, la marginalidad y todas las secuelas de violencia, delito y droga, aseguró Talvi. El precandidato sostuvo que, luego de 13 años de gobierno del Frente Amplio, vivimos en una sociedad más próspera, pero más fragmentada y violenta. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno fracasó en varios capítulos, en particular en educación. El Frente Amplio tuvo la gran oportunidad de revertir esta situación. 1, 2, 3 veces. Ya van a ser 15 años. Media generación. Gobiernos con mayorías parlamentarias y donde los recursos abundaron como nunca antes. Tras 13 años en los que hubo logros innegables, como la baja de la pobreza y de la indigencia, el Plan Ceibal, el impulso a las energías renovables. El Frente Amplio fracasó donde se suponía que no podía fracasar. Fracasó en educación. Bueno, había mucha expectativa durante semanas y meses. Se esperaba este lanzamiento, finalmente se concretó. ¿Cómo lo vieron? Tenemos a alguien acá en la mesa, Felipe, que estuvo, porque además integra el movimiento Ciudadanos. Sí, capaz que empezamos con él brevemente. Bien, bueno, sí, es importante la aclaración. Me comprenden las generales de la ley. Yo creo que el disclaimer. Y para los que no estén viendo, está con una corbata roja. Sí. Colorada, perdón, como manda la tradición. Y con la garganta cascada. La difonía es responsabilidad del Toro Fernández, primero, y ayer se agudizó por los 3 goles del sábado. Ah, viene de ahí. Pero bueno. Lo primero que creo que hay que decir es que la noticia... No fue la pasión cívica. Además de eso, se agudizó con el acto de ayer. Pero digamos, lo primero que cabe decir es que es una muy buena noticia que un hombre como Ernesto Talvi, de reconocida capacidad, solvencia, seriedad, se incorpore a la vida política. Yo creo que la política necesita de gente como Talvi. Cuando hablamos de que cada día lamentablemente el nivel del debate político en general y de nuestra dirigencia decae, y uno lo advierte al ver los debates parlamentarios, que gente que viene desde la academia, que ha dedicado sus años más prósperos a estudiar los problemas del país, resuelva dedicarse a la actividad política, yo creo que es una muy buena noticia. Y creo además que Talvi encarna un discurso absolutamente renovador, un discurso que plantea los problemas tal cual muchos ciudadanos los perciben, y es un discurso extrapartidario. Si bien es candidato del Partido Colorado, ayer podíamos ver mucha gente que se acercó a escucharlo sin ninguna pertenencia política al Partido Colorado o a ningún otro partido, sino que se acercó porque entiende de que allí hay una propuesta que, plantea un país que tiene que cambiar en determinados aspectos. El énfasis de la propuesta está centrada en lo que es la educación,
está centrada también en lo que es el quiebre social, y esos liceos justamente tienden a generar en esas zonas de contexto crítico oportunidad de futuro para esos jóvenes excluidos del sistema. Tiene también un énfasis importante en la seguridad, que es uno de los problemas que padecemos como uruguayos, y también en el crecimiento económico que hemos tenido estos últimos años, que ha sido un crecimiento desarmónico, porque en los últimos 3 años hemos perdido 50.000 fuentes de trabajo, o sea que también la propuesta se hincapié en eso. Son los 3 asuntos clave que Talvi había venido manejando tradicionalmente en los últimos años en los encuentros de Ceres, ¿no? Claro. Y en especial en estos llamados encuentros ciudadanos, con lo que recorrió el país. Es que yo creo que ahí, en esos encuentros que él empezó a hacer en todo el país, más de 50, mucha gente empezó a escucharlo. Me pasó a mí, yo lo escuché por primera vez hace un año en un encuentro de ciudadanos acá en el Cordón, y salí enormemente esperanzado, porque además de todos sus atributos, además de su formación académica, es un hombre que tiene una capacidad de comunicación muy importante, que yo creo que sí logra llegarle a mucha gente en lo que va a ser este año de campaña electoral, va a tener un éxito importantísimo. Buenir, salto contigo ahora, voy para ahí en la mesa. Yo me genera esto muchas sensaciones o percepciones contradictorias o complementarias. Primero, coincido con Felipe en que me parece saludable para el país que un individuo de la capacidad intelectual de Talvi ingrese a la actividad política y al debate público. Me parece fundamental porque estamos muy empobrecidos. Y bueno, digo, estemos de acuerdo o no, aún para discutir es importante que haya ideas del otro lado. Segundo, de este fragmento que oímos, me parece que el énfasis en el tema de la educación me parece clave, y sobre todo de la educación media, me parece clave porque ese es un agujero negro que tiene el Uruguay por donde nos estamos hundiendo. Uno puede estar de acuerdo o no y creer en los 136 liceos, no importa, pero sí que sitúa el problema allí. Tercera reflexión, lo de Talvi también tiene una apuesta a un tema que ha sido históricamente complicado, que es el de los outsiders, ¿no? Los individuos que a los 50 años se deciden a la política, a veces no se adecuan totalmente a los códigos de la política y sobre todo a las profundas decepciones y conflictos que implica la política, a veces no resisten el sacudón, que es muy fuerte, ¿no? Esperemos que no, por las razones que hablábamos al principio. Bueno, Talvi, en la organización, en la preparación de este lanzamiento en los últimos meses, tomó algunas decisiones que le han generado roces en ese sentido, al querer desmarcarse de lo ya establecido en el Partido Colorado, ¿no? Claro. Y de nombres muy consolidados en el Partido Colorado. Claro. Yo creo que hay un rasgo del político nato, digamos, que es la indestructibilidad, ¿no? Si no importa la indestructibilidad, ¿no? Si no importa, le cae la mayor derrota, la mayor que tipo al otro día está de vuelta, y eso no todo el mundo, no todos tenemos la capacidad de resistir esos embates. Esperemos que sí, digo. Y lo último que me planteaba es lo siguiente. Felipe decía una cosa que es bien interesante. Decía, de alguna manera Talvi, no es exactamente lo que decía, pero tiene que apelar a convocar a gente que no son estrictamente colorados históricos o vallistas históricos. Y yo cada vez más tengo la percepción de que el esquema de los partidos políticos que tenemos en el Uruguay se parece a veces a tratar de manejar la computadora con un martillo, ¿no? Es decir, no son muchas veces las divisiones que generan las fuerzas políticas tradicionales no son adecuadas para definirse sobre los problemas que estamos enfrentando. Con esto quiero decir, de repente muchísima gente puede coincidir en algunas cosas con lo que plantea Talvi y no son colorados. Y de repente tenés colorados que no van a estar de acuerdo con las cosas concretas que planteó Talvi. Y creo que eso está pasando en todos los partidos. No por un problema, esto no es hablar contra los partidos, sino que
La realidad social ha cambiado mucho, los problemas a los que nos enfrentamos, básicamente creo que el fenómeno de la globalización es muy importante, genera particiones que no son las que los partidos expresan. No sé si la idea es clara. Digo, lo entonces, tiro como un tema de reflexión. ¿Y qué implica eso para el movimiento de Talvi, para el juego de Talvi? Y bueno, en lo concreto para el juego de Talvi significa lo que está diciendo Felipe, que está teniendo que hacer un discurso que trate de llegar a gente que no es históricamente colorada y que probablemente deje afuera a gente que se considera colorada histórica, ¿no? Sí, es interesante eso porque hay que ver cuánto lo ayuda y cuánto lo aprieta. Uno se llega hasta dónde el partido es el vehículo adecuado o hasta dónde lo mete en un corset que lo complica. A él y a muchos. Cuando uno pensaba en Talvi antes de esto, antes de que se supiera que iba a lanzar, había mucho comentario, pero no había de él por lo menos una decisión pública, ¿no? Entonces uno decía, conviene que salga en el Partido Colorado, conviene que salga independiente. Bueno, salir independiente hoy en día en Uruguay no es fácil, ya está claro, ¿no? Lo han demostrado algunos casos, y creo que la historia no ha sido muy buena con o muy benefactora con las personas, con los candidatos independientes. Así que sale por un partido. Pero más allá de eso, a mí me llamó la atención uno que esperaba de Talvi de que hablara ayer. Esperaba que hablara de educación. Eso está claro, porque era lo que venía hablando desde hace 2 años con lo que describió Felipe con los encuentros ciudadanos. Y bueno, es su punto central, y después me gustaría referirme a eso. Pero a mí en particular después de escuchar todo el discurso, me llamaron la atención 2 puntos que no son siempre abordados en los discursos políticos porque son polémicos, y sabemos que a veces el político, y sobre todo cuando se lanza, no quiere meterse en temas muy complejos que le puedan generar debates muy profundos. Uno es que se definió como liberal. En el Uruguay de hoy, definirse como liberal puede ser un poco complejo. Lo estoy viendo desde el punto de vista más populista del asunto, digamos, ¿no? Él incluyó 3 definiciones a propósito del movimiento ciudadano: progresista, iba a eso. Liberal e internacionalista. Exacto, pero entre los 3, liberal es el que hoy, en Uruguay, progresista, entre comillas, puede ser el más polémico, sobre todo viniendo de una raíz. Fue el que generó el aplauso más largo y más entusiasta ayer. Es que no lo dudo dentro de su público. Quiero ver cómo funciona eso fuera de su público o del público al que está apuntando. Igual me pareció muy bien que lo planteara, o sea, no es una crítica. Y lo segundo que me pareció muy interesante que planteara es el tema de la inmigración, que normalmente no pasa todavía en Uruguay, porque la inmigración todavía se está viendo como un fenómeno como que lo vemos un poquito de afuera. Cada vez lo vamos a ver más de cerca, porque ya no es solamente un tema constreñido a los servicios. Yo creo que se van a empezar a discutir otros temas, hasta dónde sacan trabajo, entre comillas. Entonces trajo el tema de la inmigración y apoyó fuertemente el tema de la inmigración como algo positivo para Uruguay. Capaz que no eran los temas que uno diría son los más importantes, pero a mí me llamaron bastante la atención, porque no sé si un candidato nuevo se animaría a plantearlos. Y a mí me pareció interesante que los planteara, aunque le creen o no debate. El tercer punto me pareció que explicaba... porque uno se podría preguntar, o muchas personas que conocían a Talvi se podrían preguntar, ¿por qué un académico de mucho prestigio, tanto aquí como en el exterior, se tira al ruedo político, que es complejo, tú lo acabas de describir o venir, y que, bueno, no se sabe cuáles van a ser los resultados, qué apuesta está haciendo? Y bueno, le podrán creer o no, pero él dijo, esto es responsabilidad para mí. Y para mí solo esa definición, después cada uno la valorará, es importante en un momento de Uruguay donde no vemos caras nuevas que se dediquen a la política, o vemos muy poco. Dejo lo de la educación para otra intervención. Bueno, Eduardo. Lo primero es, yo coincido con Ovenir, hay que dar la bienvenida al ingreso, al debate público de figuras que aportan ideas, que aportan conceptos, propuestas. Y yo diría, en el caso del Partido Colorado, además, un trasfondo ideológico, una propuesta más global, con un perfil ideológico más global.
Así que yo creo que eso en primer lugar enriquece la calidad del debate público en Uruguay. Y si bien Talvi es un outsider, yo por un lado Ovenir lo veo desde el punto de vista empático con el candidato, lo que puede sufrir el candidato. Yo lo veo desde el punto de vista de los sistemas de partidos. Y los outsiders no siempre son, digamos, un elemento, a veces son un elemento que puede ayudar a traer aire fresco a los partidos, a veces son un factor destructivo de lo mejor de los partidos. Es decir, los partidos tienen cosas malas, cosas buenas. Hemos visto outsiders de todo tipo en América Latina, que es un continente de outsiders. Y en el caso de Talvi hay un evidente riesgo tecnocrático en la concepción de la política, es decir, de reducción de la política de ciudadanía, al contrario del nombre del movimiento, a una política reducida a una lógica, a un asunto exclusivamente de los que saben de los asuntos ciudadanos, de los que saben de manera especializada y trasladan su saber especializado a las decisiones políticas, neutralizando lo que hay en estas de deliberación pública. Ese es el riesgo que yo veo en la candidatura de Talvi. Y la segunda cuestión me parece interesante, repito, subrayando lo de la bienvenida, es que Talvi tampoco es una personalidad sin historia. Digamos, en el Partido Colorado es una historia muy conocida, ¿no? Talvi no aceptó ser ministro de Economía en la crisis de 2002. Otros sí. Entonces, y Talvi en materia educativa fue responsable, no en 3 años, sino desde hace unos 25 años, de una propuesta básicamente que proponía replicar en Uruguay el modelo chileno, que en realidad Chile vino desmontando pieza por pieza y sigue desmontando con Piñera ahora, pieza por pieza, como si fuera la quintesencia de la última maravilla. Digo, ¿qué efecto va a producir sobre el Partido Colorado de Talvi? La verdad que no lo sé, sinceramente. Yo soy de los que he dicho que el Partido Colorado no está muerto ni desaparecido, que tiene una identidad, que tiene un espacio electoral. No tengo la bola de cristal. Creo que la contracara de Talvi es el peso, para variar, del doctor Sanguinetti, que regresó a la vida política tratando de imponer su figura con mucho énfasis y generando propuestas interpartidarias, tratando de situarse, como un eje. Y ahí va a haber una tensión que me parece que es muy interesante entre la vieja política y un intento de nueva política desde el centro derecha democrático, yo diría, que encarna Talvi. Me parece que ese va a ser un... A propósito de Sanguinetti, un apunte al pasar. Sanguinetti sale al ruedo, Sanguinetti se larga a encabezar ese grupo, esa corriente denominada ballistas, por una decisión de Talvi. Sí. Porque este grupo, con Tabaré Viera y otros dirigentes, se acercó a Talvi y Talvi como que no les dio espacio. Y ese grupo necesitaba presencia, necesitaba marcar su lugar, y la solución fue Sanguinetti, ¿no? De algún modo Talvi es el culpable de que Sanguinetti haya vuelto al ruedo. Es la tensión de Talvi de hasta dónde se desmarca y hasta dónde no de la tradición del Partido Colorado. Y en cierto sentido, por izquierda, Amado encarna también una idea de algo nuevo en la política, es un tipo técnico. Bueno, ya tuvimos varias intervenciones largas de los integrantes de la mesa. ¿Qué tal si ahora redondeamos con apuntes? 2 puntualizaciones. Felipe. En primer lugar, en relación al outsider, a lo que clásicamente podemos entender por outsider, que es aquella persona que ingresa a la política renegando del sistema de partidos. Como decía Karina, no es algo muy habitual en nuestro país. Desde ese punto de vista, Talvi no es un outsider, porque Talvi ingresa a la política en el partido más viejo del país, que cumple 182 años en el 19 de septiembre. O sea que ingresa dentro del sistema de partidos. Y ayer lo remarcó también en su discurso, remarcó que él cree en la institucionalidad de los partidos políticos,
de que cree, por tanto, en que la expresión ciudadana se tiene que canalizar a través de ellos. Y tienen Jorge Valle, además, un referente Por eso, principal. no es alguien que reniegue el sistema de partidos. En todo caso, lo que se puede decir sí que es alguien nuevo, es alguien que no se ha dedicado a la política y que con 60 años, después de haber estado muchos años abocado al estudio de las políticas públicas, decide dar un paso más y pasar del estudio de la propuesta a la acción. Y en relación a lo que decía Eduardo, en el año 2002 Talvi tenía unas conversaciones con Jorge Valle en toda esta situación de crisis que vivía el país, y Talvi le propone a Jorge Valle una serie de propuestas que había elaborado Ceres hace un tiempo, se las presentan, y el ofrecimiento que hay no es como ministro de Economía, sino como presidente del Banco Central. Exacto. Y la respuesta de Talvi fue: la salida no es técnica, lo que necesitamos son políticos. Y dicho y hecho, se designó a Julio de Brum en el Banco Central y a Alejandro Achugarri en el Ministerio de Economía, porque lo que el país necesitaba era articuladores, gente que converse con los sindicatos, con los partidos, que los convenza a todos de la necesidad de ese camino de salida. Y yo creo que los hechos le dieron la razón, al punto tal de que Jorge Valle, que era el presidente de la República, fue de alguna manera quien pensó en Ernesto Talvi como figura para la política. No, yo quería aclarar que esa expresión outsider se suele usar en varios sentidos. Yo quise decir en el estricto sentido de que es una persona sin trayectoria, pues sí, que no ha estado en el sistema de partidos y en la dinámica de la política. Hay otros outsiders también. No, pero no, está bien, pero esto no es o sea, simplemente es un comentario, porque una descripción. Puede ser un fenómeno muy positivo, como decía Eduardo. Más bien yo lo que me planteaba es ¿cómo le puedes jugar? Y no, digamos, por la persona de Talvi, que es muy respetable, pero bueno, es un tema particular, sino por los efectos que produce en la sociedad porque hemos tenido antecedentes de figuras que se han lanzado a la política ya maduras, y los contrastes de la política son duros, son difíciles. Nosotros tenemos una larga tradición de figuras políticas de estas que son inoxidables, ¿no? Es decir, desde Jorge Valle, Sanguinetti, Lacalle, Larrañaga, es decir, tipos que se reponen y vuelven, bueno, Mujica y tantos, es decir, triunfos y derrotas no los mueve, tipo. Y es eso, simplemente me lo planteaba, porque en el fondo deseo que ingrese en forma permanente y que pueda sobrellevar esas tormentas, ¿no? Eduardo, a ver qué. Sí, sí me gustaría hacer una referencia sobre el tema educativo, porque yo mismo he escrito columnas muy críticas, artículos, análisis, propuestas desde una posición de izquierda democrática sobre el tema educativo. Pero a ver, dos cosas. En este periodo presupuestal se están construyendo 118 centros de enseñanza media, de los cuales 80 centros, digamos, liceos y UTUs, en lugares nuevos. En este periodo presupuestal. A ver, Karina, ¿qué ibas a aclarar? Yo quería hablar de educación también. Cuando uno observa los estudios que hay sobre la situación de la adolescencia, que además la cifra que dio Ernesto Talvi sobre niñez en situación de pobreza, por lo menos no es la niñez en situación de pobreza, claramente es mucho más bajo, es un 22%, aunque sigue estando muy infantilizada, y tenemos un problema muy serio, que es de segregación socioespacial, en el cual la educación es parte de ese problema, y ahí entonces hay una agenda nueva que encarar. El centro educativo, la infraestructura por sí sola no resuelve el problema si en realidad no hay un rediseño del formato educativo adecuado en ciertos contextos, en los contextos vulnerables. De cualquier modo, me parece que bienvenida también en este sentido la propuesta de Talvi. Yo comparto la consigna, la preocupación, la definición de, digamos, cuando fue interrogado sobre esto, y lo dice permanentemente, de Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que es un posible precandidato del Frente Amplio, en el sentido de que sí o sí Uruguay tiene que tener, en el próximo periodo de gobierno, políticas de Estado en educación, en seguridad
y en tercer lugar en salud. Y en este sentido, esto es el diseño y esto es la implementación, no es solo acuerdos parlamentarios. Bueno, sin duda no es acuerdos parlamentarios porque si no, desde hace 15 años estamos con el mismo gobierno y no hemos logrado mejorar la educación en nada. Esto viene de antes, o sea, no lo voy a hacer partidario, pero me gustaría ser justa en esto. Tú recién sostuviste, es responsable de un modelo educativo que en Chile se está desmantelando. Me parece que es una... Responsable no, dije que él defendió. Tú dijiste, no, lo dijiste como responsable. Por eso me pareció un poco fuerte eso. Un libro, defendió bueno, voy directo al tema educativo. Después veremos si él tiene primera oportunidad de aplicar lo que está presentando. Pero de cualquier manera, lo que está presentando, de alguna manera, es una reacción a lo que no ha funcionado en las últimas décadas. Yo no lo voy a constreñir a un periodo de gobierno del Frente Amplio o a 3 periodos de gobierno o a lo que venía de antes. Sin duda hubo una afectación de la educación muy importante que termina afectando a los más complicados, que son los niños y los adolescentes. Ahora, si esta es la solución o no, lo tendremos que ver. Sin duda lo que se ha hecho hasta ahora no parece serlo. Tú acabas de mencionar específicamente que se van a hacer, creo que dijiste 18 centros educativos, 118 centros educativos, y ya se han venido haciendo los últimos 3 periodos y no se han hecho de una manera que logren contener a los chicos. Por eso o digo, en un horario la solución completo. no es infraestructura. No, Perdón. Es que Talvi, si más o menos se siguió Encuentros Ciudadanos, no está hablando solamente de infraestructura, está hablando de una estructura para poder contener a los chiquilines, sobre todo con un horario completo y demás, y a ciertos chicos de determinadas áreas que sabemos que están muy complicados. Si eso funciona o no, obviamente no lo voy a discutir hoy, ¿no? Ahora, lo que sí podemos saber es que no ha funcionado lo que se ha hecho hasta ahora. Cambiamos, vamos a otro punto de nuestra agenda. Supongo que la noticia política esta de el lanzamiento de Talvi con su agrupación, la puesta en marcha de su precandidatura da para más. Supongo, por ejemplo, que va a estar en la mesa de mañana y en otras en los próximos días.